Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y este es el cuarto capítulo de la restauración del amplificador integrado Rotel RA 2020, 2030 y 2040 del catálogo de 1977, 78 por allí. Lo que estamos viendo justamente ahora y enfrente es el segundo intento de grabar el intro de este video porque se me borró y podemos ver justamente la tarjeta del preamplificador que tiene todas las funciones que vamos a trabajar en este video en particular. Como este es un amplificador de los 80, el preamplificador está todo condensado en una sola tarjeta, como nosotros vimos que se había hecho en el amplificador integrado Technics SU8080 de 1978. Muy diferente del preamplificador de este AU9900 que está formado por dos tarjetas acá y dos tarjetas acá y una tarjeta con los selectores y tiene mucho proceso de señal. El diseño del 9900 es más complicado, tiene más funciones, pero procesa más la señal, mientras que un amplificador de los años 80 tiene un proceso más sencillo de señal para ser menos intrusivo, aunque este preamplificador de todas maneras amplifica la señal 1, 2, 3 y 4 veces, que no es una opción tan buena porque un amplificador realmente de los años 80 amplifica la señal una sola vez. Más adelante les voy a comentar en qué consistió la restauración de ese deck de cassettes Sony TCK96R de 1976, que es un equipo muy interesante. Después veremos si puedo salvar el Nakamichi 580 que les mostraré en un video posterior a este. Y comenzamos con este preamplificador. Como vimos antes, esta es la sección fono. Hay un amplificador operacional o un conjunto de 6 transistores con entrada de par diferencial para cada canal. Hay unos capacitores cerámicos que cortan el ruido de alta frecuencia. Están estos capacitores de Mylar enrollados que hacen la ecualización RIAA. Espero que puedan notar que usaron resistencias de película metálica de bajo ruido para hacer la ecualización. Y tenemos 3 condensadores que vamos a cambiar en la ruta de la señal, que son el capacitor de acople de entrada, que es un polarizado para una entrada que no tiene voltaje, el de desacople, que también es un polarizado, del cual depende mucho la calidad de los bajos que vayamos a conseguir, y el acople de salida que está acá. Vamos a verlo en el esquemático para que quede más claro. Ahí tenemos medio circuito. Este condensador de entrada, que produce un pequeño de ruido por corriente de goteo, no tiene ningún sentido porque la pata de entrada del operacional se polariza básicamente con 0 voltios desde esta resistencia de 100K. Y también tengo un desacople de 100K del otro lado, porque aquí no hay voltaje. Así que este condensador lo eliminamos porque no hace falta. Esta resistencia la sustituiremos por un valor más pequeño para que produzca menos ruido de entrada. Este condensador de 50 picos no hace falta. Y esta resistencia de 100 kilo ohms que está acá, que son estas resistencias de 100 kilo ohmios que vemos aquí, espero que las puedan apreciar. 100 kilo ohmios, eso, estas piecitas que dicen marrón, negro, amarillo, dorado, son piezas de 100 kilo ohms. Hay 2 que sobran y las vamos a retirar. Y por último tenemos estos condensadores de 47 microfarad por 25 voltios. No entiendo para qué un voltaje tan grande. Las vamos a cambiar por unas piezas de 47 micros, pero de tantalio, de tal manera que tengan el menor ruido posible, o bipolares. Déjame ver si tengo bipolares, que me parecen una idea más interesante para colocar acá que unos tantalios, porque el tantalio, al quedar permanentemente despolarizado, estará condenado a morir. Eliminamos del paso de la señal los capacitores de acople de entrada porque no hacen falta, hay 0 voltios de ambos lados. Hemos eliminado las resistencias que reciben la señal de 100 kilo ohmios porque no hacen falta para descargar un condensador que ya no existe. Y hemos sustituido el filtro RC contra la interferencia formado por una resistencia de 1 kilo ohm de película de carbón y este capacitor de 50 picofarad que está aquí escondido por una resistencia de 390 ohmios de película metálica. A mí no me gusta esta idea, pero finalmente hay que poner algo y el circuito utilizaba una red RC para evitar la interferencia. Esta resistencia, lamentándolo mucho, aleja el piso o suelo de ruido del amplificador, que debería tener solamente como entrada los 500 ohmios de la resistencia interna de la bobina de la cápsula fonocaptora. Pero bueno, este circuito estaba hecho así y tampoco vamos a rediseñar el circuito por completo, sino simplemente mejorarlo un poco. Nos faltan unos capacitores para hacer el desacople de la componente DC que pueda quedar del amplificador operacional y lo vamos a hacer con estas piezas que están acá,
que son unos condensadores del mismo valor original, 47 microfarads, 16 voltios, pero bipolares, para ver si aguantan un poquito más el paso del tiempo. Los capacitores de acople de salida tampoco tendrán voltaje nunca, porque están conectados a la salida de un amplificador operacional donde habrán escasamente menos 0.25 voltios, ahí no hay nada. Así que ese voltaje es insuficiente para mantener en vida este condensador de 0.47 micro. Así que haremos una cosa. La carga que sigue después de él es también de 100 kΩ. Así que con un condensador de 0.22 microfarad formo un filtro pasalto sobre los 20, 25, 30, 35 por allí, que es básicamente un filtro pasalto subsónico permanentemente conectado. Así que la mejor solución disponible en este momento es esta. En vez de colocar unos tantalios que van a quedar muertos en menos de un año, vamos a colocar estos condensadores que están acá. Son unos poliéster metalizados, bastante más grandes y bastante más caros, pero, aunque este no se le ve el valor, pero los dos son de igual. A ver, ¿cómo te ilumino? Ahí está, 220 nanofarad, tolerancia K, 100 voltios. Con estos condensadores vamos a acoplar la salida y lo vamos a reutilizar como filtro pasalto de primer orden sobre los 25, 30 Hz según la impedancia del resto del circuito. Esa solución es mejor que poner condensadores que mueran. Por lo menos estos condensadores están pensados para vivir despolarizados, pero los condensadores que necesitan un voltaje pues van a terminar deteriorándose, que es lo que le ha pasado a las piezas que están montadas aquí. Ya les voy a mostrar los condensadores que quité, que por supuesto al haber vivido sin voltaje se han dañado. Acá hemos terminado. No es un gran cambio y seguramente no se oirá muy diferente o ni siquiera diferente del diseño original. Porque si las piezas estuvieran todavía puestas y en perfecto estado como el fabricante las montó originalmente, funcionaría perfectamente. Defectos. Ahora tendremos menos ruido de entrada porque el ruido inducido en la entrada por una resistencia de 390 ohmios de película metálica es menor que el ruido de entrada de una resistencia de 1K. No tendremos la corriente de goteo de los capacitores, así que va a sonar marginalmente menor. Es decir, sí vamos a tener menos ruido, pero que eso realmente se note es otra historia. El acople de salida sí lo hemos cambiado y hemos corregido la frecuencia de corte de 10 a 20 Hz. Hemos reutilizado el acople como un filtro subsónico para poder colocar estos capacitores de poliéster metalizado, que son los más grandes que caben aquí, de tal manera de que el acople de señal sea mejor y estirar la vida útil de las piezas. En el esquemático no está, pero aquí sí, y me parece muy interesante que esté, que es que hay unos capacitores del lado de abajo que filtran el voltaje de alimentación. Son dos piezas de 100 microfarad por 25 voltios que hacen falta y que por eso están colocadas allí. No están en el esquemático, pero sí en el circuito real, y no hay que sustituirlos porque toda la vida vivieron polarizados con unos 18 voltios, así que están en buen estado. Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad, y este es el cuarto capítulo dedicado a la restauración del amplificador integrado japonés Rotel modelo RA2020, 2030 y 2040, porque comparten varias etapas y se parecen en muchas cosas, así que vale perfectamente para aquellos otros dos modelos. La tarjeta que les estoy mostrando es el preamplificador principal de nuestro amplificador. Está formada por varias etapas que describiremos después en detalle, pero básicamente su función es recibir la señal que ha sido seleccionada por este conmutador que está aquí, que suele tener entre 150 y 250 milivoltios, que es la señal que nos entrega un deck de cassette, un tuner, un OpenRel, etc., y convertirla en la señal de 1.25 voltios que requiere el módulo de potencia que está en esta tarjeta y que habíamos reparado antes. Con lo cual, la ganancia en tensión de toda esta tarjeta suele ser de unas 10 veces en voltaje, el equivalente de 20 decibeles. Pero antes de meternos propiamente con esta tarjeta, que tiene algunas complejidades en su diseño porque realiza muchas funciones, nos vamos a dedicar a la sección fono. La sección fono la tenemos acá. Aquí podemos ver el esquemático de la sección fono. Básicamente está formada cada canal, porque los dos canales son iguales, por una cajita fabricada por Hitachi, el HA1457, que es un circuito integrado monolítico que incluye en su interior unos 6, 7 u 8 transistores. Tiene una entrada directa de señal que se acopla a la cápsula desde este selector, una entrada adicional que se acopla a la red de reecualización RIAA, tal cual como habíamos visto en el esquemático del y en el video dedicado al amplificador integrado Technics SU8080, solo que esto está hecho con 6 transistores y aquí los 6 transistores comparten la cápsula.
Hay una pata a la salida que es desde donde vamos a obtener la señal sobre esta resistencia de 100 kiloohmios, y tenemos una pata con el voltaje positivo, una pata con el voltaje negativo, una pata con la retroalimentación, etc. Son 5 patas básicamente. Ese circuito integrado HA1457 ha sido reutilizado aquí en el preamplificador y lo podemos ver su aspecto estético. Es un chip de cápsula plástica single inline de 11 o 12 pines, lo que corresponda, que realiza una cantidad de funciones, pero básicamente es un multiplicador de voltaje muy sencillo con una distorsión armónica muy pequeña. La sección fono está montada en este preamplificador y ya lo vamos a ver en detalle, que tiene algunas características interesantes. La señal que ha sido seleccionada para entrar al preamplificador pasa primero por el selector de entrada, por el selector de modos o bucle de grabación, lo que corresponda, y el control de volumen. Y está repartido en dos partes. La mitad del control de volumen está acá, y es este potenciómetro, y por un cable apantallado llegamos a este otro potenciómetro, que es la otra parte del control de volumen, que es el control de balance. Ambos funcionan juntos. La señal que sale de este potenciómetro va a estos dos amplificadores operacionales que reciben la señal y tienen una ganancia de tensión justamente de 10 veces. En el esquemático se ven así. Se ve una simple caja, un HA1457, que recibe la señal por los pines 7 para un canal y no sé cuál para el otro canal, a través de un condensador de 4.7 microfarad por 25 voltios. Estos condensadores están trabajando sin polarización, pero no hay un poliéster metalizado tan grande, o mejor dicho, no hay un poliéster metalizado tan pequeño como para caber en este espacio del que dispongo. Entonces no lo vamos a hacer de esa forma, sino que vamos a colocar un capacitor de tantalio. El tantalio tiene muy poca corriente de fuga y tiene un sonido muy bueno, así que será el mejor condensador para colocar en la entrada. Esto no me gusta tanto porque, por ejemplo, en el diseño del amplificador Pioneer SA7500, 8500 y 9500 y los Receiver que le son contemporáneos, ya se prevé este problema y la entrada de la señal se hace con un transistor JFET, con una alta impedancia de entrada que permite hacer el acople con un condensador de pequeño valor pero de poliéster metalizado. En este caso, la entrada de este amplificador operacional es con transistores PNP bipolares, la impedancia no es tan alta y necesito un condensador de un valor importante aquí. Lo ideal, como hacen los preamplificadores Mark Levinson hoy en día, y lo tenemos implementado en nuestro pequeño proyecto preamplificador 311 que no he terminado, es colocar un condensador, aunque sea grande, pero de poliéster metalizado. Por ejemplo, el condensador que yo debería colocar aquí debería ser de este valor o más grande, pero de este tamaño, y no cabe. Mark Levinson sí deja el espacio y pone piezas de este tipo, pero de un fabricante mejor y de alta calidad, para lograr ese sonido limpio que ese tipo de equipos pueden producir. La señal recibida de acá tiene un par de componentes que vamos a cambiar, básicamente estos que son los condensadores de acople. Los condensadores de acople son estos condensadores que están acá de 100 microfarad 10 voltios, que vamos a colocar nuevos, de tal manera de que este circuito vuelva a funcionar de la mejor manera posible. Él ataca a el filtro subsónico y ultrasónico que le da vida este seguidor de tensión que está acá. Entonces vamos a renovar primero estos componentes y seguimos. Ahora tenemos la primera parte del preamplificador terminada. La primera sección de amplificación es lo que está justamente después del control de volumen y del control de balance que hacen yunta de bueyes. La señal la vamos a recibir a través de estos condensadores que he decidido finalmente que sean de 0.22 microfarad poliéster metalizado 100 voltios, sustituyendo a... ya no se ven, ya les voy a decir a quién estoy sustituyendo. Estoy sustituyendo a este condensador que recibe la señal. Aquí debería ir un poliéster metalizado un poquito mayor, pero está bien porque la frecuencia de corte son 10 Hz, así que no hay problema. Esta señal sale por este condensador de 4.7 microfarad, que debería ser también de poliéster metalizado, y aquí hay un voltaje muy pequeñito, pero ese voltaje muy pequeñito debe ser desacoplado porque podría alterar la polarización de este transistor porque no hay otro condensador de paso. Así que para evitar algún problema o malentendido, he usado estos condensadores de 4.7 microfarad como el valor original de tantalio, que son las mejores piezas que hay para este bajísimo nivel de señal. Luego, este filtro
activo de segundo orden con retroalimentación negativa que sale por esta línea emplea este capacitor de desacople, que no hace falta porque aquí hay uno y aquí hay otros más. Es decir, este voltaje, que aquí es ligeramente diferente de 0 voltios, nunca va a llegar a la compuerta del transistor 2SK68. Así que no hace falta, y lo he sustituido con estos jumper amarillos que he puesto muy obviamente para que pillen dónde es que están. Estos dos jumper han sido agregados al circuito en vez de los condensadores que estaban allí. Así que ahora lo que tenemos que hacer es acoplar esa señal hasta acá. Ahora vamos a ver si necesitamos un desacople. Si hay un condensador de entrada del otro lado, que parece que no lo hay, lo dejamos. Si sí hay un condensador de desacople, vamos a poner un cortocircuito aquí, porque aquí lo que hay son solo 0.2 voltios. Eso no es suficiente para polarizar apropiadamente este capacitor y terminará muriendo. Todos los que he sacado ya están hinchados y están muertos. Por eso es que este amplificador sonaba un poco raro. Vamos a ver, quitando la lámpara un momento, si hay un desacople continuo justamente después. Vamos a ver, acá está. Vamos a ver si hay un desacople continuo justamente después. Sí lo hay, sí lo hay. Está este condensador de desacople de la retroalimentación negativa y este condensador de acople justamente de entrada. Así que el condensador que está allá lo quitamos por completo y solamente dejamos estos dos que están acá, que son de 1 microfarad y de 10 microfarad por 25 voltios. En los preamplificadores modernos de los años 80 y posteriores, siempre se evita utilizar capacitores de acople. El único capacitor de acople que forzosamente hay que utilizar es el de entrada, que en este caso he cambiado por poliéster metalizado, porque es muy peligroso que la etapa anterior le herede un voltaje a la etapa siguiente, porque la llevaría rápidamente al corte y a la saturación. Cuando se supone que en la entrada debe haber es el voltaje con el que se está polarizando el bloque amplificador de transistores, en este caso la entrada no inversora de estos amplificadores operacionales, y no debe haber voltaje allí, debe ser 0 en este caso. A la salida de una etapa de amplificación se pueden utilizar unos capacitores de acople. En este caso son necesarios porque el esquema no está preparado para otra cosa. Modernamente no se hace de esta manera, sino que los operacionales son muy buenos y tienen un drift de salida cercano a 0 o directamente 0, y la próxima etapa de amplificación, que también se hace con un amplificador operacional, tiene una cosa que se llama DC servo, que obliga a que el voltaje de salida sea 0 independientemente de que haya un pequeño voltaje de polarización de entrada. Como capacitores de punto de ganancia hemos utilizado estas piezas de alta calidad Nichicon, de valor más que suficiente, pero de un voltaje muy superior al necesario. Cualquiera que yo ponga aquí está condenado a la muerte, precisamente porque el acople se hace con capacitores cuando hoy en día es completamente DC, es decir, estos serían unas simples resistencias a tierra y el voltaje de polarización es insuficiente para mantener la vida de cualquier capacitor. Hemos eliminado todos los capacitores que ha sido posible, porque todo esto depende de la polarización de estas etapas. El paso siguiente sí lo vamos a dejar con condensadores de entrada para no correr la polarización de las dos etapas amplificadoras de transistores que tenemos acá. Y los capacitores de salida de esta etapa también los vamos a dejar. ¿Por qué? Porque si llegáramos a tener una falla en esta etapa o tuviésemos un drift de voltaje, es decir, esperamos 0 voltios pero conseguimos un voltaje ligeramente superior o ligeramente inferior, ese voltaje viajaría por este cable hasta la etapa de potencia y llevaría a la etapa de potencia a el corte o a la saturación y echaría a perder el amplificador. Así que eso no se hace así. Recordemos que el amplificador casi no tiene capacitores en su construcción, la etapa de potencia, porque es un DC-DC couplet, es decir, esto sí es de los 80, pero esto, lamentándolo mucho, no. Hoy en día los preamplificadores no se diseñan así, no se usan capacitores de paso, y donde es forzosamente necesario usar un capacitor de paso, se prefieren unas piezas de poliéster metalizado especiales de alta calidad, porque cada capacitor de paso deteriora la calidad de la señal y agrega un 0 en la función de transferencia. Eso al final es un gran desfasaje en las frecuencias graves, destruyendo el contenido armónico de la señal que nosotros queríamos amplificar limpiamente. Al fin. Llevo como 2 días completos cambiándole capacitores a esta tarjeta, pero qué diseño tan sumamente particular. Finalmente lo he terminado. Como todo es un paso de baja señal y no puedo meter condensadores de poliéster metalizado en todas partes simplemente porque no caben, sobre todo en esta última parte de la tarjeta, que es la que tiene la mayor cantidad de componentes en el menor espacio posible, he terminado.
Todos los pasos de señal ahora son de capacitores de tantalio, que son los únicos que tengo con la calidad suficiente como para hacer este paso. No es necesario que compren tantalio. Nichicon y Nippon Chemicon todavía venden series de condensadores de alta calidad, no necesariamente de tantalio, o se pueden conseguir capacitores sólidos, capacitores secos de alta calidad, que son como poliéster metalizado, pero con un dieléctrico mucho más fino y de bajo voltaje que sirven. Estos condensadores tienen polarización DC y por eso están buenos. Todos los demás trabajaban con un voltaje muy pequeño, así que están todos hinchados. No se los voy a mostrar porque son muy pequeñitos. Vamos a ver si les puedo mostrar uno. Aquí están todos los condensadores caídos en combate. Les voy a mostrar alguna pieza para que la vean. A ver si la cámara le da la gana de enfocar. Miren, ese sello redondo está hinchado porque este condensador ya está seco. Así están todos los demás. Hasta aquí esta parte de la reparación. Voy a ver si grabo una siguiente parte del video, si es que hay que probar, si es que hay una cosa que no funcionó perfectamente. Pero por lo pronto este amplificador está terminado. Falta armar y probar que todos los voltajes sean los correctos y que el amplificador vuelva a funcionar. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.